Los anexos de la piel son el pelo, la uña, la glándula sudorípara y la glándula sebácea. Los pelos son filamentos queratinizados y elásticos que sobresalen sobre la superficie de la piel. Estos faltan en la piel gruesa, pero están ampliamente distribuidos en la piel delgada, aunque hay algunas zonas del cuerpo que carecen de ellos. Cada pelo tiene un tallo libre que sobresale sobre la superficie de la epidermis y una raíz, la cual está envuelta por una estructura tubular que es llamada folículo piloso. El pelo consta de células epidérmicas dispuestas en 3 capas, que son la médula, que es la porción más interna, la corteza, que es la que representa la mayor masa del pelo, y la cutícula, que es la capa más externa. En este otro esquema podemos ver el pelo que se extiende desde aquí hasta aquí. A partir de aquí hasta la periferia es el folículo piloso. El pelo está formado por sus 3 partes, que son la médula, la corteza y la cutícula. La médula es el eje central laxo. Esta está formada por 2 a 3 capas de células cornificadas, aunque aquí solamente tenemos una capa de célula cornificada. Estas células son células cuboideas y contienen queratina blanda, es decir, queratina con poca carga de azufre. Además, estas células presentan pigmento y están separadas por espacios llenos de aire. La corteza representa la mayor masa del pelo. Esta va desde aquí hasta aquí. Está formada por varias hileras de células cornificadas. Estas tienen una queratina dura, la cual tiene una carga elevada de azufre y está formada por filamentos de queratina, que son estos puntos que vemos aquí, porque se disponen longitudinal al eje mayor del pelo, embebidos en tricohialina. Estas células además contienen gránulos de pigmentos, el cual se oxida en el pelo negro. En los espacios intercelulares, es decir, entre una célula y otra, se puede acumular aire, que también modifica el color del pelo. La cutícula es la capa más externa del pelo y está formada por una sola hilera de células cornificadas. Estas células han perdido sus núcleos, pero las que se encuentran en la raíz del pelo todavía lo preservan. Estas células de la cutícula están superpuestas unas sobre otras como la teja de un techo, con sus bordes libres dirigidos hacia arriba. Estos bordes se interdigitan con los bordes de las células de la cutícula del folículo piloso, que están dispuestas como una teja, pero sus bordes libres están dirigidos hacia abajo. Aunque aquí está separado y hay un espacio entre ellas para que pueda verse mejor, están unidas e interdigitadas. Esto hace que el pelo se fije fuertemente al folículo piloso y sea difícil de arrancar. En corte transversal, el aspecto del pelo varía según la raza. En los chinos, esquimales e indios americanos aparecen redondos. El pelo ondulado de muchos pueblos es oval y el pelo crespo de los negros es elíptico o reniforme. En el ser humano existen 2 tipos de pelos: el pelo blando, fino, corto y pálido, que es llamado vello, y el pelo largo, oscuro, áspero, duro y grande, que es llamado pelo terminal. El vello carece de médula, es decir, solamente está formado por corteza y cutícula. La raíz del pelo está envuelta por una estructura ensanchada que se llama folículo piloso. Este está formado por 2 porciones, una porción epitelial que se deriva de la epidermis, que es llamada vaina radicular epidérmica, y una vaina externa que se deriva del tejido conectivo de la dermis, que es llamada vaina radicular dérmica. Este folículo se ensancha en la porción inferior para formar el bulbo piloso, cuyo extremo inferior está invaginado por una papila. Esta papila contiene los vasos sanguíneos que nutren al pelo y los nervios que lo inervan. Cada folículo piloso se relaciona con una o más glándulas sebáceas y un músculo piloerector.
Estas tres estructuras, es decir, el folículo piloso, las glándulas sebáceas y el músculo piloerector, forman la unidad pilosebácea. El músculo piloerector es un músculo liso que se inserta en uno de sus extremos en el folículo piloso y en el otro en la epidermis. Cuando éste se contrae, provoca que el pelo se ponga perpendicular a la piel, ya que la posición original del pelo es un poco oblicua, por lo que se le llama músculo erizador o músculo erector del pelo. Esta contracción también ayuda a que las glándulas sebáceas que están alrededor del folículo piloso expulsen su secreción. El músculo piloerector falta en los pelos de las cejas y las pestañas. La vaina radicular epitelial es una invaginación de la epidermis, como podemos ver aquí. Esta se continúa acompañada con la membrana basal, que va a formar una estructura que se conoce como membrana vítrea, que la separa de la vaina radicular dérmica que está por fuera de esta, aunque en este dibujo no se puede visualizar. En la porción más inferior, es decir, en el bulbo piloso, la raíz del pelo se fusiona con las células de la vaina radicular epidérmica para formar la matriz del pelo. Esta matriz está alrededor de la papila dérmica. A partir de esta matriz es que se produce el crecimiento del pelo. En esta foto podemos ver el folículo piloso, específicamente el bulbo piloso. Esta es la papila dérmica que invade el folículo piloso y estas células que están alrededor de ellas son las células que constituyen la matriz. Aquí podemos ver una gran cantidad de melanocitos, que son las células que producen la melanina que le da color al cabello. La cantidad de melanina que tenga el cabello es la que le da las diferentes tonalidades de su color. Esta zona central es la que va a formar la médula del pelo y esta zona es la que va a formar la corteza. Esta zona que va desde aquí hasta aquí es la vaina radicular epitelial y esta es la vaina radicular dérmica, que se ve un poco más clara por aquí. Esta estructura que separa la vaina radicular epitelial de la vaina radicular dérmica se llama membrana vítrea, que es la continuación de la membrana basal de la epidermis. En este corte de la izquierda podemos ver mejor la estructura de la vaina radicular epidérmica que va desde aquí hasta aquí y la vaina radicular dérmica que se extiende desde aquí hasta aquí. Esta estructura central es el pelo. La vaina radicular dérmica, que es la estructura derivada de la dermis, está compuesta por tres capas. La más interna es esta capa que vemos aquí, que se llama membrana vítrea. Como ya hemos dicho, esta es continuación de la membrana basal de la epidermis. La capa media está formada por tejido conectivo denso en el cual hay fibras colágenas reticulares y elásticas delgadas. Esta capa es muy celular y es algo más laxa que la capa externa, que es la tercera capa, que está formada por fibras colágenas y elásticas gruesas, además de fibras reticulares. Esta capa no está bien definida en todos los lugares. Como vemos aquí, está un poco diluida. Aquí tenemos una ampliación donde podemos ver la membrana vítrea y la capa media de la vaina radicular dérmica. Esta franja que va desde aquí hasta aquí es la vaina radicular epidérmica. En este esquema podemos estudiar mejor la vaina radicular epidérmica, ya que ésta a su vez se separa en dos partes, que son la vaina externa que va desde la membrana vítrea hasta esta línea y la vaina interna que va desde aquí hasta la cutícula. La capa externa está formada por células poliédricas semejantes a las células del estrato espinoso de la piel. Estas células poseen desmosomas que las unen una con otra, al igual que en el estrato espinoso. Las células más externas de esta capa descansan directamente sobre la membrana vítrea. Esta capa es más gruesa a medida que se acerca a la superficie de la piel y se va estrechando a medida que se acerca a la papila del folículo piloso, es decir, a medida que se va profundizando.
La vaina interna de la vaina radicular epidérmica está compuesta por 3 estratos que son la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula. La capa de Henle está representada por una sola hilera de células cuboideas que están en contacto directo con las células de la vaina radicular externa. La capa de Huxley está formada por varias hileras de células las cuales poseen queratina. En las porciones más profundas del folículo, estas células poseen núcleos, pero a medida que van acercándose a la superficie de la piel, estas pierden sus núcleos y se cargan de tricohialina. La cutícula de la vaina radicular está formada por una sola capa de células cornificadas. Son células que, al igual que las células de la cutícula del pelo, se disponen en forma de tejado, pero sus bordes libres están dirigidos hacia abajo, para interdigitarse con los bordes libres de las células de la cutícula del pelo cuyos bordes libres están hacia arriba. Esto permite que se fije firmemente el pelo en el folículo piloso. En este corte podemos ver la vaina radicular epidérmica que va desde aquí hasta aquí, la cual se divide a su vez en 2 vainas. La vaina externa que se extiende desde la membrana vítrea hasta esta parte y la vaina interna que se extiende desde aquí hasta aquí. La vaina externa de la epidermis está formada por varias capas de células y sus células más superficiales son células cilíndricas que están en contacto con la membrana vítrea. A partir de aquí tenemos la vaina interna de la epidermis, la cual está formada a su vez por 3 porciones, que son la primera porción, que es una hilera de células, es la capa de Henle. Esta capa, que está formada por varias hileras de células cornificadas, es decir, que tienen queratina, es la capa de Huxley. Y aquí está la cutícula, que está formada por una sola hilera de células cornificadas semejantes a escamas. Estas células se interdigitan con el pelo, que en este caso está separado. En este corte podemos ver mejor la vista panorámica. En resumen, el folículo piloso está formado por 2 grandes vainas, que son la vaina radicular dérmica, que es la más externa, que está formada por la dermis, y la vaina radicular epidérmica, que es la más interna y está formada por la epidermis. Esta a su vez se divide en 2, que es la vaina externa que va desde aquí hasta aquí y la vaina interna que va desde aquí hasta aquí. La capa interna está formada por 3 partes, que son la parte más externa, que es la capa de Henle, que está formada por una hilera de células cúbicas, la capa de Huxley, que está formada por varias hileras de células que están cornificadas, y la capa más interna, que es la cutícula de la vaina, que está formada por una sola hilera de células cornificadas. La vaina radicular dérmica está formada por la membrana vítrea, la capa media, que es una capa celular que contiene fibras delgadas, y la capa externa, que está formada por fibras colágenas y elásticas gruesas. Algunos autores solamente describen la vaina radicular epidérmica, es decir, la parte epitelial, como la estructura que forma el folículo, mientras que otros también incluyen la vaina radicular dérmica. Cualquiera que sea el caso, la descripción de cada una generalmente es la misma. El pelo crece alrededor de 1 centímetro por mes, aunque este crecimiento no es continuo, ya que se divide en 3 fases. La primera fase es la fase anágena. Este es el período del crecimiento del pelo. Esta va seguida por la fase catágena, que es un periodo breve de involución. Esta a su vez se continúa con la fase telógena, que es la fase final de reposo. En esta fase se pierde el pelo maduro envejecido. Los folículos pilosos reaccionan a las hormonas sexuales. Por este motivo, los varones producen pelos terminales, es decir, pelos pigmentados y oscuros a nivel de la barbilla, la mejilla y el labio superior, en el momento que empiezan la pubertad. También en la pubertad, en ambos sexos comienzan a crecer pelos terminales en las